Así es, mi querida. Entonces, le damos la bienvenida cordial a este Zoom y pues tiene la sala abierta para usted y bienvenida. Le damos paso, tiene el micrófono abierto, mi querida Gina. Ok, muchas gracias. Una disculpa. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es un placer poder compartir con ustedes un poquito del conocimiento y de la experiencia que me ha llevado o que he trabajado durante todos estos años de acompañamiento a personas que están pasando por una situación difícil, que es la pérdida de un ser querido, ya sea por muerte, por desaparición, por enfermedad, que esto de alguna manera impacta a la familia, impacta a todos los miembros de la familia. Les comparto que yo hago acompañamiento, sobre todo me especializo en acompañamiento al final de la vida. Acompaño a las personas cuando están próximas a morir, a personas que han recibido un diagnóstico de enfermedad crónico-degenerativa, como puede ser una diabetes, un cáncer, una hipertensión, personas que han perdido el sentido de la vida, y también hago acompañamiento con los familiares que obviamente están pasando por un proceso de duelo. Entonces, hoy vamos a hablar de lo que es el proceso del duelo y cómo este proceso tiene un impacto, como bien decía hace ratito Bruno, bien decía, somos seres biopsicosociales y espirituales. Y al momento de tener una pérdida, al momento de tener esa sensación de pérdida, sin importar qué es lo que perdimos, en el ser humano va a impactar en las 4 áreas que nos conforman. En las 4 áreas que nos conforman va a haber un impacto importante y es necesario entonces hacer un alto para reflexionar sobre lo que nos está sucediendo, para aprender a identificar las emociones que se están activando y poder entonces, una vez que identifico, poder sentarme a reflexionar conmigo y ver hacia dónde voy a dirigir mis pasos para poder empezar a trabajar mi proceso de duelo. Entonces, les voy a ir compartiendo unas diapositivas para irles explicando. Si me permiten compartir, por favor, porque no tengo activado el permiso, por favor. Y bueno, como todos los tanatólogos, estamos acostumbrados a hablar de lo que es la muerte, ¿sí? Nosotros trabajamos muy de cerca con la muerte, entonces estamos acostumbrados a hablar de ella. Como yo les decía, acompañamos a las personas en el momento en el que están próximas a trascender. Entonces, vamos a hablar de este tema. Permítanme un segundo, comparto, que es el proceso del duelo. Y hay que entender que el duelo se va a activar o es un proceso por el que todo ser humano va a pasar. Todos los seres humanos vamos a pasar por un proceso de duelo, nadie está exento, nadie se lo puede brincar, nadie lo puede evadir, nadie lo puede esconder abajo de la cama. Es algo que se tiene que vivir porque a lo largo de la historia de vida de cada uno de nosotros vamos a atravesar por pérdidas de todo tipo, hasta la pérdida de la mascota en algún momento o en algunas personas va a activar este proceso de duelo. ¿Cuáles son las primeras implicaciones? Bueno, primero que nada tenemos que identificar qué es morir, qué es la muerte, qué es lo que me genera a mí la palabra muerte, qué es lo que me genera a mí el escuchar de ella, hablar de ella, entenderla. A lo mejor me genera mucho miedo porque no estoy acostumbrado a hablar de ella, a lo mejor me genera mucha ansiedad porque el simple hecho de pensar en perder la vida, la propia, o que alguien que yo amo pierda la vida, me va a generar una sensación de angustia y de ansiedad. Primero que nada, entender que el ser humano, por naturaleza va a generar este sentimiento de angustia, incluidos los profesionales de la salud emocional que conocen de varios temas, que conocen de varias teorías, que conocen técnicas para atravesar por estos procesos, no están exentos de sentir angustia, de sentir dolor y de sentir tristeza ante el momento de la pérdida de un ser querido o de uno mismo cuando no somos diagnosticados por una enfermedad.
¿Qué es la muerte? Bueno, científicamente nos dicen que es el momento de la separación del cuerpo y la mente. Hace ratito decían el alma, el espíritu, dependiendo de las creencias, dependiendo de la religiosidad, es el momento en el que el cuerpo se separa de la mente. Y ya nos hablaban de esto desde hace siglos atrás. Nos hablaba Platón de que el ser humano está compuesto por dos cuerpos, cuerpo físico, cuerpo espiritual. Y estos dos cuerpos, para poder estar juntos, bueno, cohabitan en este plano terrenal, pero al momento de la muerte hay una separación del cuerpo físico del cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual, cada uno de acuerdo a sus creencias y a sus ideologías y al desarrollo de su espiritualidad, entenderá que es este cuerpo espiritual. Pero el cuerpo físico es aquel que se corrompe, el que se desintegra, el que se destruye, el que es enterrado o cremado. Pero la esencia de la persona no está en el cuerpo, la esencia de la persona está en el cuerpo espiritual. ¿Cuál es la esencia de la persona? Bueno, la esencia de la persona tiene que ver con sus actos en esta tierra, con la semilla del amor que sembró en los corazones de quienes lo conocieron, con sus obras, con las obras que dejó en este plano terrenal, tiene que ver también con estas cuestiones de compartir su conocimiento, de educar a alguien, ya sea a los hijos propios o si somos profesionales de la docencia, quienes sembramos la semilla en aquellos que nos escuchan. Entonces, ¿qué significa morir? Bueno, la separación de estos dos cuerpos es el final de la vida como la conocemos. Habrá quienes a través de sus creencias también crean en una vida más allá de la muerte. Ya nos hablaban los budistas, los hinduistas, que hay una reencarnación, ellos creen en esto, y que a través de esta reencarnación la vida no termina, la vida continúa a través de todas las vidas que vamos a seguir viviendo. Hay personas que desafortunadamente piensan que es el fin de la vida y esto les va a generar mucho más angustia al momento de hablar de la muerte. Es un momento caracterizado por la ausencia de signos vitales, nada más médico y científico, que no hay signos vitales, el organismo muere, el cerebro muere y entonces desaparece la vida de ese cuerpo. Algo bien natural que, como lo es la muerte, es el proceso que inicia desde el momento en el que nacemos. Desde el mismo momento en el que somos concebidos por papá y mamá, estamos iniciando un proceso de muerte. La muerte nos acompaña a lo largo de la vida. Cada vez que nosotros cepillamos nuestro cabello y cabellitos se caen y quedan en nuestro cepillo, ahí hay muerte. Parte de nosotros murió. Cada vez que yo me corto las uñas, estoy quitando una parte de mí que estaba viva y que ahorita ya no tiene vida, ahí hay muerte. Entonces, cada que yo me tallo mi cuerpo cuando me baño, estoy tirando celulitas muertas que ya no me sirven y que desechamos de nuestro cuerpo. Entonces, la realidad es que la muerte nos está acompañando todos los días de nuestra vida, solo que no lo hacemos de manera consciente. No le lloramos a esos cabellos que se cayeron, que se murieron, no le lloramos a esas celulitas, porque lo vemos como algo natural. Y así deberíamos de ver la muerte. La muerte es algo natural y es algo normal. Tendríamos que normalizar el tema de la muerte. Es un momento de trascender y darle un sentido a la vida. Les comparto que cuando yo trabajo con personas que están próximas a morir, coincidirán muchas personas en que es el momento en el que hago un recuento de qué fue lo que viví. Hago un recuento de hacia dónde tomé decisiones, qué decisiones me fueron positivas, qué decisiones, y hago todo un balance, una balanza de todas las experiencias de vida que tuve. ¿Por qué tendríamos que esperar al momento de morir para hacer esta balanza? Esta balanza la tenemos que hacer todos los días. Todos los días decidimos levantarnos de la cama, darnos una ducha, escogemos la ropa que nos vamos a poner y así como todos los días vamos tomando decisiones para vivir, tendríamos que tomar decisiones para prepararnos para la muerte, porque en algún momento va a llegar.
Y como no sabemos cuándo va a llegar, nos puede agarrar de sorpresa. Entonces, tendríamos que darle el sentido a nuestra vida desde el primer momento en el que abrimos los ojos todas las mañanas. ¿Cuál es el sentido de que hoy haya despertado? ¿Cuál es el sentido de que hoy me vaya a levantar y vaya a ir a trabajar? ¿Cuál es el sentido de que hoy vaya a atender a alguna persona que me necesita? ¿Cuál es ese sentido? Porque ahí en el sentido que nosotros le demos a cada día de nuestra vida está el ir dejando pasitos firmes para trascender cuando la muerte llegue a nosotros. ¿Sí? No tendríamos que esperar hasta el momento en el que vayamos a desaparecer de este mundo para darle un sentido a la vida. Y por último, es un momento absurdo porque siempre llega cuando no la esperamos. La muerte no nos va a tocar a la puerta y nos va a decir, la próxima semana llego. La muerte va a llegar y punto. Y puede llegar a través de un accidente, puede llegar a través de un acto de violencia, puede llegar por una enfermedad, puede llegar de manera sorpresiva por un suicidio, puede llegar por un infarto. No nos va a avisar, simplemente va a llegar. Entonces, reducir esta angustia de muerte que yo hablaba que tenemos todos los seres humanos tiene mucho que ver con lo que vamos a hacer con la vida, con lo que vamos a hacer con las demostraciones de afecto a las personas que amamos y con todo lo que yo le vaya aplicando en mi vida para darle un sentido. Habrá personas que dirán de pronto, ¿valió la pena vivir? Y la pregunta que yo les quiero compartir ahorita es justo esa. Si tú haces hoy una balanza de cada uno de los días de tu vida, desde el momento en el que naciste hasta la edad que hoy estás teniendo, ¿cuál sería ese balance, ese resultado? ¿Cuál sería el resultado de este balance? ¿Realmente has vivido una vida plena, una vida gustosa, una vida feliz, una vida aprovechada? O a lo mejor estás en el camino de transformarla para tener unos años a futuro mejores de los que has vivido. O a lo mejor no la has vivido como tú has querido. Entonces, la pregunta que a mí me gustaría que ustedes se llevaran es, ¿qué estamos haciendo con la vida que tenemos? ¿Y cómo la vamos a aprovechar a partir de hoy para, llegado el momento, poder decir gracias vida porque viví lo que tenía que vivir? Gracias vida porque me llevo grandes aprendizajes, grandes amores, grandes cariños, grandes amistades. Gracias vida porque me puedo ir en paz. Porque todo lo que yo me propuse hacer lo hice y lo hice de corazón. Cuando se viene el momento de la muerte, cuando sucede el momento de la muerte o la pérdida como un diagnóstico adverso, un diagnóstico de salud adverso, vamos a vivir lo que es un proceso de duelo. Y el proceso de duelo es un proceso psicosocial y tiene mucho que ver con la relación que nosotros vamos a tener de la idea de pérdida y muerte. ¿Qué perdí en el momento en el que me dijeron que tenía cáncer? ¿Qué fue ese momento del diagnóstico? ¿Qué pérdida me generó a mí? Inmediatamente la idea me va a trasladar a la muerte, me voy a morir. Y ante esta idea de la muerte, vamos a estar en una etapa o va a iniciar una etapa en la que la principal emoción que vamos a vivir es una tristeza profunda. Una tristeza profunda se va a quedar con nosotros un ratito durante el tiempo que dure el proceso de duelo. Como no estamos acostumbrados, o la mayoría de los seres humanos no están acostumbrados a hablar de tristeza, a hablar de enojo, a hablar de sus emociones, pues no las identifico, no identifico realmente qué se generó, y al no poder expresar emociones de manera adecuada y al no poder identificar de manera adecuada lo que estoy sintiendo, esta tristeza se va a hacer prolongada y en algunos casos se puede convertir en algo patológico, algo que me va a interrumpir el día a día y que no me va a permitir vivir de una manera adecuada. En algunos casos, no en todos. Durante el momento del proceso del duelo se van a vivir muchos cambios y muchas reacciones que tienen que ver con las 4 áreas que conforman al ser humano. En el cuerpo físico, biológico, ¿cuáles son esos cambios? Bueno, durante el proceso del duelo va a haber problemas del sueño,
Se van a presentar el insomnio o se va a dormir de más. Va a haber una alteración en esta etapa del sueño. En el sueño, perdón, se van a vivir alteraciones. Puede ser que la persona todo el tiempo esté cansada y llega la noche y no puede dormir. No, por más que doy de vueltas en la cama, no puedo dormir, me dan las 2, 3, 4, 5 de la mañana y ya me tengo que levantar para ir a cumplir con mis labores. Ahí hay alteraciones del sueño a nivel físico. Se viven durante el proceso del duelo muchas alteraciones también a nivel físico en el sistema digestivo. O la persona tiene gastritis, colitis o diarrea o estreñimiento y todo va relacionado con el proceso del duelo que está viviendo la persona. A nivel emocional, obviamente, bueno, va a haber mucha tristeza, ya lo dijimos, se va a presentar el enojo, mucho miedo, porque tener una pérdida o hablar de enfermedad o de muerte nos lleva a confrontarnos con nuestra propia muerte. Sabía que un día me iba a morir, sabía que la muerte es natural, pero nunca pensaba en ella. Y ahora que falleció papá o mamá, híjole, me doy cuenta que sí, que la muerte sí existe y que la muerte me puede suceder en cualquier momento. Entonces va a haber mucho miedo, va a haber angustia, una reacción física y emocional que se va a presentar en el proceso del duelo es la ansiedad. La ansiedad es un tema que siempre se va a hacer presente en los procesos de duelo. Siempre. Obviamente la intensidad de cómo se va a vivir ese periodo de ansiedad va a depender de cada persona y de su capacidad de afrontamiento con el tema del dolor, ¿sí? Pero sabemos y conocemos que la ansiedad es algo que si no se atiende va a ir incrementando y hasta llegar a un punto en el que la persona ya no funcione de manera adecuada. Por eso es importante en un proceso de duelo atender la ansiedad de inmediato. Intelectuales y cognitivas. Las personas que están atravesando por un proceso de duelo van a tener problemas de memoria, problemas de falta de concentración. Las personas atravesando un proceso del duelo, de momento van a perder la capacidad de hacer o tener ciertas habilidades que antes tenían, y esto tiene mucho que ver con la falta de atención, con la falta de memoria, con la falta de no estar en el momento presente por estar en el pasado o en el momento en el que todavía su familiar estaba vivo. Todo esto va a ser una constante durante todo el tiempo que dure el proceso del duelo. Ahorita vamos a hablar de cuánto dura un proceso de duelo, porque tiene sus tiempos. No es normal que una persona se quede en un proceso de duelo durante 10 años. No es normal. El proceso del duelo tiene un inicio y tiene un final. Entender, como yo les decía, que el duelo es normal, todos lo vamos a vivir en algún momento de la vida, todos vamos a vivir una pérdida o varias pérdidas, y la función principal de que exista este proceso del duelo, que el ser humano atraviese por este proceso del duelo, es entender mi tristeza, entender las sensaciones, las emociones, todo el funcionamiento de mi cuerpo ante la tristeza, poderla codificar para entenderla, expresarla, verbalizarla, para poderla verbalizar y poderle poner un término a esta tristeza. No me puedo quedar con ella. Ok. Durante las etapas del duelo, vamos a vivir esto de acuerdo al modelo de la doctora Kubler-Ross, 5 etapas, que es la pionera de la tanatología, es quien primero se acercó a hablar con pacientes en etapa terminal, quien todo su trabajo durante más de 25 años se dedicó a entrevistar pacientes en etapa terminal y a sus familiares. Y entonces ella es la primera que nos habla de 5 etapas durante el proceso del duelo. La primera etapa es la negación. La negación está caracterizada por negar mi realidad. Esta realidad que hoy estoy viviendo no me gusta y no la quiero vivir. Y entonces me traslado al pasado y me quedo estacionado en el pasado donde todavía mi familiar vivía, donde todavía lo tengo con vida, aunque esté en el hospital, aunque el recuerdo sea que esté en el hospital, aunque el recuerdo sea que esté sufriendo, prefiero tenerlo así como recuerdo
a vivir esta realidad que no me está gustando porque él ya no está. Entonces, la primera etapa es la negación. Y ojo con las etapas no se viven de manera lineal. Yo siempre comento que una vez que comienza el proceso del duelo, es como si nos montáramos en el carrito de la montaña rusa. Vamos a estar en un sube y baja de emociones, sube y baja de emociones. El proceso del duelo no es estático, es de constante movimiento emocional. Estas etapas no aparece primero la negación, sino que puedo brincar de la negación a la ira y de la ira un ratito de aceptación y luego regreso a la negación y luego me voy a la depresión y luego regreso a la ira y luego me voy otro ratito a aceptación y luego a la negociación y vamos a estar brincando de un lugar a otro. Por eso los procesos de duelo son tan cansados. Son cansados a nivel emocional y físico, porque vamos a estar fluctuando entre una y otra etapa, entre una y otra emoción. La siguiente etapa es la etapa de la ira, el enojo, la frustración, la furia. Me enojo con la vida, con Dios, con el universo, con quien se me atraviese. Hasta la persona que me saluda y me da los buenos días me molesta porque no está sintiendo lo que yo siento, porque no está viviendo lo que yo vivo. Me enoja que la persona sea feliz. Me enojo con mi ser querido que falleció. Me enojo conmigo porque a lo mejor pude haber hecho más y no lo hice. O por la forma en cómo reaccioné ante el evento. Entonces es una etapa en donde vamos a estar enojados con todo mundo. Va a haber mucho enojo, va a haber mucha frustración en el momento de la ira. La siguiente etapa es la negociación y la negociación tiene que ver con hacer negociaciones conmigo, con Dios, con la vida. Ejemplo, Dios, si me quitas este dolor, si me ayudas a sanar este dolor, yo te prometo que voy a ir a misa todos los domingos. Dios, si tú me quitas este dolor, si me haces comprender que mi ser querido ya no está, yo te prometo que voy a hacer caridad. Y entonces vamos a hacer negociaciones y hacemos negociaciones hasta con nosotros. Cuando decimos, voy a levantarme y voy a tratar de vivir bien el día y si lo logro, voy a hacer algo para felicitarme o para satisfacer algún gusto. Empiezo a hacer negociaciones conmigo. Hago negociaciones con los doctores, hago negociaciones con el psicólogo, porque al final del día quiero que en esa negociación quiero encontrar algo que me dé la capacidad de poder continuar con tanto dolor. Nos dice Ángel Pérez, sí, te molestas con Dios, sí, efectivamente te enojas con Dios, principalmente es el primero al que atacamos. Cuando tenemos una pérdida, sea la pérdida que sea, es al primerito que atacamos. Dios es injusto, Dios es malo, Dios no me quiere, Dios es perverso, me castiga. Entramos en ese enojo con Él y en esa negociación al mismo tiempo con Él. Después tenemos la etapa de la depresión. Y la etapa de la depresión no es más que la tristeza profunda. Son momentos en donde la persona se va a aislar. No tengo ganas de hablar con nadie, no tengo ganas de ver a nadie, no me hablen, no me escriban, no nada. Me encierro en mi habitación a llorar, a estar con mi soledad, con mi tristeza, a quizás dormir. En esos momentos de depresión no tengo hambre, no me da apetito, no me hidrato de manera adecuada porque no tengo ganas de nada. No me dan ganas de hacer absolutamente nada. A veces desde el momento en el que abro los ojos no me quiero levantar de la cama. No me quiero levantar de la cama, déjenme aquí, por favor. Ojalá pudiera cerrar un ratito la vida y quedarme aquí un rato sin que siga existiendo, porque no sé qué hacer con la vida. Y por último, el periodo de aceptación, que este periodo de aceptación es cuando justamente llego a esta aceptación de ya no está mi ser querido, la vida tiene que continuar, la vida sigue, el show tiene que continuar, me levanto, tengo días agradables, bonitos, pero de pronto algo llega y me regresa a alguna de las otras etapas. Entonces siempre vamos a estar fluctuando entre estas etapas hasta que lleguemos al periodo de aceptación, pero ya es al finalizar el proceso del duelo.
¿Cuánto dura un duelo? Bueno, un duelo normal dura entre 1 y 2 años. La vida no nos fue dada para sufrirla y mucho menos para vivirla en dolor y tristeza. Tiene que tener una finalización y de acuerdo a la bibliografía nos dice que es entre 1 y 2 años. ¿Un duelo puede durar menos de 1 año? No. Sí o sí, un duelo tiene que durar 1 año. ¿Por qué? Aquí arriba nos dice un duelo o el primer año del duelo es el más difícil. ¿Por qué sí o sí tiene que vivir una persona un duelo en 1 año? Porque durante ese año se van a presentar las primeras veces. El primer cumpleaños que no está conmigo, mi primer cumpleaños que no festejo con esa persona, el primer día de la madre, el primer día del padre, el día de los abuelos, la primera Navidad que pasamos sin esta persona, el primer año nuevo que no quiero festejar porque no está mi ser querido. Entonces, durante ese primer año va a ser el más difícil porque me voy a ir adaptando a la ausencia de la persona. Si estamos atravesando un proceso de duelo por el diagnóstico de una enfermedad, también va a ser el más difícil porque me estoy adaptando a las nuevas condiciones de mi cuerpo. Me estoy adaptando a quizás consumir medicamento que antes no consumía, a los horarios, a tener una rutina, tanto en la alimentación como en el ejercicio, como en los medicamentos, y entonces ese primer año también va a ser difícil para una persona que está atravesando una enfermedad. Como ya les decía, el duelo dura entre 1 y 2 años y va a depender mucho del vínculo que teníamos con la persona fallecida. Si el duelo es conmigo mismo por una enfermedad, por una situación adversa conmigo, con una pérdida intrapersonal, el duelo probablemente en 1 año se pueda sanar. Todo va a depender de la persona. Todo va a depender de las capacidades que tenga la persona para entender su pérdida, lo que perdió. Y entender que los procesos de duelo son individuales. Nadie va a vivir la enfermedad, la muerte, la adicción. Nadie va a vivir la situación como tú la vives. El proceso del duelo es totalmente individual. Oye, pero es que era mi mamá y somos 5 hermanos. ¿Por qué uno de mis hermanos sí lo sufre mucho? Otros 2 más o menos. Uno de plano pareciera que no le dolió. Justo por eso, porque el duelo es individual. La relación que cada uno de esos 5 hermanos tenía con la mamá era totalmente diferente. Y la forma en cómo van a enfrentar la ausencia de la mamá es totalmente diferente. Y todo va a depender de lo que perdieron. ¿Qué perdieron al perder a la mamá? La forma en cómo se comunicaban, la forma en cómo se llevaban y se relacionaban, la forma en cómo la mamá lo trataba y lo consentía. Todo lo que se perdió con esa mamá, cada uno de los hermanos lo tenía de manera diferente. Entonces, nadie, absolutamente nadie va a entender tu dolor porque nadie lo está viviendo como tú. Un duelo es único. ¿Por qué? Porque no vas a volver a tener una pérdida idéntica a la que tuviste. Murió mamá y el dolor fue indescriptible. Murió papá, también me duele mucho, pero es otro tipo de dolor. Es otra sensación completamente. Tengo duelo por una enfermedad. La relación que tengo conmigo es única, con la parte de mi cuerpo que está afectado por la enfermedad. Nadie va a vivir 2 veces el mismo dolor. Nadie. Entonces tenemos que entender que los duelos son únicos y por ser únicos te tienes que dar la oportunidad de vivirlo en el momento en el que se está presentando, porque no vas a tener otra oportunidad para vivirlo, porque no vas a volver a tener una mamá, un papá, un hermano, una pierna si es que la perdiste, o la salud si es que la perdiste, no la vas a volver a recuperar. Te recuperarás a lo mejor sí, pero no al 100%, siempre hay secuelas de una enfermedad. Entonces hay que darse el tiempo de vivirlo. Entender que un proceso de duelo es un proceso temporal.
Es un proceso que llegó, que empezó en algún momento y que tiene que tener una finalización. No me puedo quedar estacionado en un proceso de duelo. Y ahorita vamos a ver por qué. El proceso del duelo es un proceso activo, por lo que yo les decía, vamos a estar fluctuando en emociones, sensaciones, pensamientos, vamos a estar fluctuando en las etapas del duelo y entonces no se queda estático. Es muy activo, siempre va a estar en movimiento. Por eso las personas cuando atraviesan un proceso de duelo están cansadas. Están cansadas, están estresadas, se sienten agotadas, porque el proceso está muy, muy activo, muy movido. Entender que solo es un proceso y que en algún momento va a terminar y que nosotros vamos a poder continuar con la vida. Y por último, todos los procesos dolorosos de la vida siempre nos van a dejar una marca, una cicatriz. Siempre nos van a dejar una cicatriz de que atravesamos por ese momento. La forma en cómo cierra esta cicatriz va a depender de las capacidades de afrontamiento que cada persona tenga. ¿Por qué es importante vivir el proceso del duelo cuando se presenta? Porque los duelos no resueltos pueden ser repetitivos. Un duelo nos va a regresar a otros. Todos hemos vivido pérdidas. Todos hemos vivido situaciones dolorosas. Si yo no sano mi dolor en el momento en el que se presentó y lo evado, lo echo a dormir abajo de la cama, lo meto a un cajón porque no tengo ganas de vivir el dolor, porque me da mucha ansiedad vivir el dolor y lo evado, se va a quedar aquí dormidito dentro de nosotros. Ahí se va a quedar dormidito el monstruo. ¿Y qué va a pasar? Que porque la vida es así, va a llegar un nuevo dolor por otra circunstancia que se va a adherir al primer dolor y se va a pegar al primer dolor. Si lo vuelvo a evadir, ya dormí 2 duelos y se quedaron dentro de mí. Va a llegar un tercer duelo y va a despertar a los otros 2 dormidos. Y entonces la sensación de dolor, la sensación de angustia, la sensación de pérdida va a ser el triple de lo que pudiera ser el primero. Por eso es importante darle el tiempo al dolor para vivirlo, en el momento en el que se presenta. No puedo evadirlo, porque voy a echar a dormir al monstruo del dolor y cuando se despierte se va a despertar de una manera más fuerte, de una manera más dura y de una manera en la que la situación se va a magnificar. Vamos a tener la sensación de que es lo más grave y lo más terrible que nos ha pasado. Entonces, por eso es importante darle su espacio al tema del dolor. No podemos evadirlo. No podemos evadirlo. Tenemos que encontrar las herramientas en nosotros para vivirlo. Entonces, el duelo va a generar en la persona un movimiento emocional, cognitivo, biológico, fisiológico y espiritual. La persona va a ser sacudida de manera tremenda y el proceso del duelo le da la oportunidad a la persona de trabajar todo lo que está sintiendo. Hay que vivir la tristeza cuando se presenta, hay que vivir el dolor cuando se presenta, hay que darnos también los permisos de reírnos durante el proceso del duelo. Hay personas de pronto que me dicen, es que me siento culpable por reírme. Debería de estar triste y me siento culpable por reírme, por echar una carcajada cuando estoy triste por la muerte de mi mamá. Tenemos que darnos esos permisos para vivir nuestras emociones en el momento en el que se presenta. ¿Cuáles serían algunas recomendaciones para vivir los procesos del duelo? Bueno, primero que nada, evitar demandas excesivas. Durante mi experiencia, les quiero compartir que hay una frase muy en el ser humano que en lugar de ayudar hace mucho daño y tiene que ver con deja de llorar, ya no llores. Ya no llores, porque si lloras no dejas descansar a tu ser querido. Si lloras, no le das la oportunidad de descansar. Si lloras, te vas a enfermar.
Cuando las lágrimas son lo más... denme un segundito, perdón. Perdón. Las lágrimas es lo más natural que tenemos, es un escape normal del estrés, de la presión emocional, del dolor que estamos sintiendo, de la tristeza, es lo más normal y lo más sano que podemos hacer. Las lágrimas, además de que hidratan nuestros ojitos y los limpian el alma. Cada que derramamos lágrimas se limpia el alma. Entonces, evitemos demandas excesivas como pedirle a la persona que está atravesando por un duelo que no llore. Esa es una demanda excesiva. Otra demanda excesiva es que haga cambios en su vida. La persona sabe en qué momento va a hacer cambios, porque se tienen que dar durante el proceso del duelo. Dice aquí, no hacer cambios importantes. Cuando una persona tiene un duelo por la pérdida de un ser querido, a veces, en algunos casos, y dependerá de cada persona, llegamos del panteón y queremos inmediatamente limpiar el closet, sacar las cosas del ser que ya no está. Eso no, por favor, eso no. Se recomienda que se esperen 2 meses. 2 meses, 8 semanas antes de hacer cambios importantes en la vida, antes de cambiarte de casa, antes de sacar la ropa de tu ser querido, antes de cambiarte de trabajo, antes de tomar decisiones que van a impactar de manera importante tu vida, espérate 8 semanas. 8 semanas como mínimo para que tú empieces a sentar tus emociones y puedas tomar mejores decisiones, porque en el camino te puedes equivocar y eso va a incrementar la sensación de agobio durante el proceso de duelo. Me equivoqué, saqué todo del closet y no me quedé con nada de mi ser querido y eso nos va a generar dolor. Entonces, porque ya no las podemos recuperar las cosas, entonces tenemos que esperarnos por lo menos 8 semanas. Solicitar ayuda de la red de apoyo para la realización de tareas. Todos contamos con una red de apoyo. Amigos, familiares, profesionales de la salud que nos ayuden en el momento en el que estemos atravesando por una situación dolorosa. Y por último, entender que solo es un periodo de confusión y desequilibrio. No, el duelo es difícil, sí. Es muy difícil, no todas las personas tienen la capacidad de vivirlo y de afrontarlo. Para eso existen los profesionales que nos encargamos de acompañar al paciente en el proceso de recuperación para que vaya entendiendo lo que le está tocando vivir. Y yo siempre les comparto a las personas, esta es tu línea de vida. Desde el momento en el que naciste, que tenías 0 años, hasta la edad que tienes el día de hoy, has atravesado por momentos difíciles, tristezas, enfermedades, preocupaciones, agobios, pero al mismo tiempo has tenido alegrías, amor de las personas, cuidados, y has tenido un montón de experiencias. El periodo del duelo, vamos a suponer que la persona que está aquí tiene 47 años. El periodo de duelo es esto. 1 año en una historia de vida de 47 años. Realmente es muy poco tiempo, pero hay que vivirlo. Realmente es muy poco tiempo y tiene un inicio y una finalización. Es 1 año en el que voy a sufrir, en el que voy a llorar, en el que me voy a sentir terrible, en el que a veces voy a pensar que no puedo con la vida. Pero si yo llevo mi proceso de duelo de manera sana, 1 año en comparación con 47 es nada. Y si tu historia de vida continúa hasta los 80, perdonen por los números, ese año que le dedicaste, puede ser que aquí haya otro duelo, puede ser que aquí haya otro duelo, estamos hablando ya de 3 años en 80 años. Realmente es nada. Hay que vivir nuestros procesos dolorosos cuando se presenten para darnos cuenta que
Sí, es un momento difícil, pero comparado con toda la existencia que vamos a tener en esta vida, es nada. ¿Qué vamos a, o cómo podemos cuidarnos durante el proceso del duelo? Bueno, decíamos que estamos conformados por 4 áreas: bio, psicosocial y espiritual. En el área biológica, durante el proceso del duelo, aunque no te dé apetito, aunque de verdad te cueste mucho trabajo consumir alimentos, aliméntate para no generar situaciones de salud en tu organismo. Hidrátate de manera adecuada. Procura atender tus alteraciones del sueño. Tengo insomnio. Me cuesta trabajo dormir. Hay ejercicios de respiración que te pueden permitir tener recuperar esta capacidad de dormir a tus horas. Aliméntate sanamente, hidrátate de manera adecuada para cuidar tu área biológica, para cuidar tu cuerpo. En tu área psicológica, emocional, pregúntate, hazte preguntas. Hoy, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te provoca esta pérdida, esta situación? ¿Qué te hace sentir? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Necesitas ayuda? ¿No necesitas ayuda? ¿Puedes con esto? ¿Cuánto tiempo tienes así? ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar a estar así? Y a veces hay personas que me dicen, ¿sabes qué? A mí déjame con mi tristeza. Me voy a quedar en esta tristeza 6 meses. Está perfecto. Quédate ahí. No te voy a obligar a salir de la tristeza. Te acompaño y estoy al pendiente de ti para que no pongas en riesgo tu vida. Pero quédate en tu tristeza 6 meses. Pero pasado ese periodo de tiempo, haz el compromiso contigo de que vas a salir adelante. Haz ese compromiso contigo. Tú sabes tus tiempos, tú sabes tus capacidades de afrontamiento, tú tienes que poner tus tiempos. Me voy a quedar en la tristeza todo el año. Perfecto, quédate en la tristeza todo el año. Solamente aliméntate, hidrátate y descansa. Yo voy a vigilar que funciones en la medida de lo posible mientras estás atravesando este periodo de tristeza. Pero pasado ese año, comprométete contigo, porque no te puedes quedar ahí de por vida. En el área social, ayudar al paciente a identificar a sus redes de apoyo. Ayudarle a hacer un directorio donde él puede identificar quiénes van a estar para apoyarlo. Familia, amigos, conocidos, vecinos, profesionales de la salud, que sí o sí, en el momento en el que lo requiera, la persona estén para él. Durante el periodo de duelo, se recomienda también tener actividades recreativas. Ten una actividad a la que le puedas dedicar 1 hora cada tercer día, que sea una actividad que tú disfrutes y que realices solo. No involucres a nadie más porque te vas a distraer de la actividad. La actividad es para ti, es un regalo para ti y tiene que ser disfrutable. Lo que tú quieras hacer, pintar, tomar un curso, bailar, tomar clases de canto, hacer ejercicio, lo que tú quieras, pero solamente te involucre a ti y que sea una actividad disfrutable. En lo espiritual, date tiempos de introspección. Es necesario 1 vez a la semana, por lo menos, dedicarnos 30 minutos para tener actividades de introspección. Tiempos de soledad contigo mismo y tener un diálogo interno. Ese diálogo interno puede ser acompañado por estas preguntas. Ten un diálogo interno. ¿Qué necesito? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué no puedo salir de esto? ¿Por qué me duele? ¿Por qué es tan terrible para mí la pérdida? Tener momentos de introspección, de soledad, de diálogo interno. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo me siento hoy? Párate frente al espejo. Hoy, ¿cómo amaneciste? Hoy, ¿cómo te sientes? ¿Qué actividades vas a realizar? También decirnos palabras amables como hoy te ves bien, aunque no sea cierto. Hoy eres valiente por haberte levantado. Hoy tienes demasiada tristeza. No importa, con todo y la tristeza me voy a ir a hacer mis actividades.
tener palabras de amor con nosotros mismos frente al espejo. Hoy te quiero mucho porque te pudiste levantar. Hoy te amo porque aunque te está doliendo y te partió el alma, lo estás intentando. Palabras de amor hacia nosotros que nos van a ayudar a desarrollar también nuestra área espiritual. Y son las recomendaciones que yo les dejo con respecto al proceso del duelo. Y nos diría este libro maravilloso del Principito: he aquí mi secreto, que no puede ser más simple, solo con el corazón se puede ver bien, porque lo esencial es invisible a los ojos. Y cuando tú te hayas consolado, porque siempre uno se va a consolar, te alegrarás de haber conocido a tu ser querido que ya no está contigo. Te alegrarás de haberte conocido a ti en el proceso del duelo, porque te vas a descubrir y te vas a transformar como una persona totalmente diferente. Porque vas a aprender a través del proceso del duelo que eres una persona fuerte, valiente, fortalecida. El proceso del duelo te transforma. Yo les decía hace ratito, la negación nos lleva a negar la realidad que hoy vivo porque no me gusta esta realidad. Pero cuando te das la oportunidad de atravesar este duelo, te das cuenta que la persona que inició el proceso del duelo no es la misma que lo está finalizando. Es una persona completamente transformada y transformada en una mejor versión porque aprendió del dolor, porque aprendió de la tristeza. Con esto yo concluyo, les agradezco mucho la invitación, les comparto mis redes sociales y les comparto mi correo electrónico por si en algún momento les puedo ser de utilidad. Muchas gracias, Luber, por la invitación. De nada, mi estimada. Muchas gracias, mi querida Gina Camacho. Un aplauso para mi estimada, que le ha dado pues una charla tremenda, ¿no? Eso, mis queridos, un fuerte aplauso para mi querida Gina. Ha sido muy clara, muy explícita y realmente me ha llegado al corazón, ¿no? Al corazón más que al cerebro. Bueno, al corazón antes, al cerebro y juntos han hecho pues mellar sentimientos, también recordar cosas, ¿no? Justamente yo estoy viviendo estas etapas, ¿no? Tal vez te han comentado algo y estoy viviendo justamente las etapas, las 5 etapas que tú has mencionado y algo muy importante que, ¿no? Que han debido notar grupos, ¿no? Que en estas etapas que uno va viviendo, hasta tu Ángel lo dijo, ¿no? En la etapa de negociación, uno se enoja, ¿no? Buenas noches, mi querido Alejandro Tames, enseguida te doy la palabra. Uno se va enojando hasta con Dios, ¿no? Echa la culpa y trata de buscar justificativos, ¿no? Para esta situación, esta circunstancia real e inherente que va a suceder en algún momento en la vida, en la vida de las personas, de los familiares, ¿no? Pero tenemos, y es tan fuerte nuestra negación que el apego y la parte emocional hace, ¿no? Que haya una parte afectiva que nos una más, ¿no? Que nos haga y haya un enlace más fuerte, ¿no? Muchas veces yo, por ejemplo, me di cuenta que había en mí mucho apego y dependencia, más que todo codependencia y independencia. Entonces, a partir de esto, ¿no? Escuchándote, me di cuenta, ¿no? Que cuando tú dices las lágrimas son un alivio para el alma, pues, realmente entonces yo me he aliviado mucho, ¿no? Porque he estado sufriendo. Por varios meses he estado en esa depresión después de la negociación, ¿no? Creo que ha sido al revés, en vez de la negociación, la depresión ha sido primero, y luego la negociación y bueno, hemos pasado la etapa de aceptación y estamos continuando, ¿no? Con la vida, ¿no? Después de haber perdido a mis 2 padres juntos hace un año, ¿no? Y ya se ha cumplido la fecha, ¿no? Justo un año es hoy. Y el tema viene, ¿no? Justo a la mano, nada es coincidencia, ¿no? Entonces, de la mano de Dios continuamos, ¿no? Que es algo importante, ¿no? Y a ver, vamos a dar, muchas gracias, mi querida Gina, enseguida vamos a seguir conversando, vamos a escuchar a los demás, mi querido Alejandro Tames, buenas noches, qué lindo tenerlo acá, tiene el micrófono abierto, mi querido Alejandro, buenas noches, mi querido. ¿Qué tal, compañeros? Van a disculpar, estaba con otras actividades, pero no quería perderme
del encuentro Qué de hoy. lindo, qué lindo. Gracias, hermano. Justo, no, como decía conocer, justo también estaba trabajando este tema, ¿no? Sobre todo en relación a las adicciones, y me encantó la verdad la ponencia de la compañera, ¿no? Y es para ponernos a reflexionar varios puntos, ¿no? Si uno se pone a pensar, evidentemente, muy aparte de la pérdida de aquella persona que queremos, por el tema del apego, ¿no? No es una pérdida casual, no es una pérdida cualquiera, ¿no? Es una persona en quien hemos invertido afecto, cariño, tiempo, ¿no? Y lo aplica, y todo duelo, más Qué allá lindo. del tema de las personas, es también a circunstancias, situaciones, qué sé yo, tenía el trabajo ideal, el trabajo perfecto, el trabajo por el que soñé, llega la pandemia y lo pierdo, mi mascota favorita, qué sé yo, mi relación de pareja, ¿no? O sea, el tema de las pérdidas no es cualquier pérdida, no es que me regalaron una piedra y que no le daba ningún valor y la perdí y no significa nada, sino que el tema de las pérdidas va en eso, en aquellas personas, aquellos trabajos, todo aquello donde nosotros invirtamos afecto, amor, ¿no? Y lo que pasa es eso, ¿no? Que cuando una persona pierde a ese ser querido, es como que siente vacío, no sé si vale la analogía, ¿no? Es como cuando te estafan una gran cantidad de dinero, lo pierdes y te duele y lo quieres volver a recuperar. Es lo mismo en el duelo. Cuando uno pierde a alguien que ha amado, es volver a recuperar ese amor que invertiste en la persona que querías, ¿no? Luego también, justo como les comentaba, era trabajando este tema el día de ayer, ¿no? En la invitación que me hicieron la Oficina Mundial de Alcohólicos Anónimos, era relacionarlo con el tema de las adicciones, ponerse a pensar cómo no elaborar, sobre todo en las dos primeras etapas del duelo, enganchado, digamos, la no aceptación, eh, la ira, ¿no? Muchos se quedan enganchados en esas etapas y, y lo que hacen es usar el consumo de alguna forma, ¿no? Ya sea para no sentirse solos, ya sea para sedarse, ¿no? Anestesiarse y no ver esta realidad sin el ser que amamos, que ya no está ahí, ¿no? Por ejemplo, en la sistémica hay un autor que es Cancrini, que usa el modelo multifamiliar problemático, que de esas zonas por las que los adolescentes caen en el... Y justamente uno es el duelo patológico. No solo se pone a pensar, cuando uno llega a la adolescencia, ¿qué pasa? Le rechaza la muchacha que le quería o lo deja la novia, los padres se divorcian, pérdida, un montón de pérdidas que en la adolescencia no están muy preparados, si quieren, para poder afrontarlas, ¿no? Entonces, esa es una de las principales causas que plantea este modelo para justificar y explicar la razón dentro del sistema familiar de consumo. Y el último, para terminar, ¿no? Mi compañero compartía, hablaba sobre el duelo en la conferencia que dimos ayer en la Oficina Mundial de Alcohólicos Anónimos. Me quedé pensando en algo, ¿no? Y se los lanzo como hipótesis, como comentario, como quieren verlo. ¿No? Porque decía, si el duelo nos duele realmente, lo sufrimos, la pasamos mal, porque perdemos a alguien importante, a alguien donde hemos invertido afectos, cariños y demás, podríamos hablar hasta cierto punto, no sé, se los planteo a ustedes, de que las personas que se están recuperando de un proceso
están entrando en un proceso de recuperación por consumo. Están viviendo, llegan a vivir un duelo en el sentido de dejar el consumo. ¿Por qué? Porque en el consumo han encontrado varias cosas. Han encontrado, no sé, una forma de hacer relaciones de pareja, han encontrado una forma de hacer un grupo de amigos, han encontrado una forma de dejar de ser tímidos y ser más divertidos. Han dejado, o sea, el consumo les ha servido para algo. Han conseguido un beneficio en un inicio. Imagínense esa persona que encontraba que podía ser amigos con facilidad cuando estaba ebrio. Entonces, si nos ponemos a pensar, ¿qué pasa cuando entra en una rehabilitación y ya no tiene ese recurso? Ya no tiene que beber para ser amigos. Entonces yo me imagino que debe ser algo bastante duro el ya no poder recurrir al consumo para obtener ciertas cosas o hacer algunas cuestiones que no las podía hacer antes sobrio, ¿no? Entonces mi pregunta es esta, se las lanzo, ¿no? ¿Será que podemos hablar que en un proceso de rehabilitación las personas que están dejando un consumo a comienzo, como quieran verlo, lleguen a pasar un periodo de duelo porque están perdiendo el consumo, ¿no? Y queramos o no, han invertido algo de afecto en el alcohol, digamos, ¿no? Como en los ejemplos que les decía, y por eso a veces más allá del poder tóxico que pueda tener la droga, o la dependencia psicológica, o la dependencia física, ¿no? Que entendemos que uno se pueda recaer, podríamos hablar de que hay esto de que no pueden elaborar esa pérdida de la sustancia. Bueno, con esto termino, compañeros, y no sé si para la próxima semana hay alguien en mesa para presentar algún trabajo, si no, yo me apunto. Saludos. Y mi estimado Alejandro, muchas gracias. Vamos a dar paso a mi querida Isabel, que está con la mano levantada. Mi querida Isa, buenas noches. Sí, hola Luber, buenas noches a todos los que hoy atendieron la invitación para estar aquí. Y buenas noches. Gina, porque siempre escucharla es aprender y no estamos preparados para esa situación. Es algo que vemos lejano, pero tarde o temprano pues lo vivimos. Entonces, pues qué mejor que toda esta información que Gina nos da tan generosamente. Y yo creo que, por ejemplo, en el caso de quienes tenemos un familiar en adicción, también estamos viviendo esa pérdida, ese duelo, y es aplicable todo lo que Gina hoy nos decía para la situación que vivimos. Es como perder una parte esencial. No solamente perder a quien está en adicción, sino perdernos muchas veces a nosotros mismos. Entonces, todo lo que hoy Gina nos ha compartido, pues de mucha ayuda, de mucho aprendizaje. Te mando un fuerte abrazo, Gina, un gusto escucharte siempre. Muchas gracias y saludos para todos. Muchas gracias, querida Isabel. ¿Alguien más que desee dar algún punto de vista, alguna opinión? Uber, ¿cómo estás? Luber, digo, sí. Luber, no Uber. Adelante, claro que sí, mi Fernando, mi querido amigo. Adelante, mi estimado. Bueno, no, quería simplemente felicitarlos a todos y a Gina también. Muy claro, muy preciso toda esta información. De mucha ayuda. Está como reflexionando un poco acerca de lo que hablaba, ¿no? Y con todo esto también que recién mencionaba el compañero ahí, si una persona que sufre la adicción, el consumo problemático, hace un proceso de duelo. Ángel ahí también agregó algo que, claro, en el proceso de sanación, como dice Ángel, es un duelo. Ya de por sí, en los procesos de cuando se confirma y se instala la adicción en el sujeto, dependiendo de un montón de factores, ¿no? Por eso decimos que es multidimensional y causal, que no es solo una sola causa, ¿sí? Inclusive también esa carga hereditaria, genética, aquello que como digo yo, a veces alguien nos deseó desde el sufrimiento, desde el amor, desde la ilusión, eso que tenemos, que cargamos,
esos mandatos familiares, creencias. Entonces, sí, claro, la persona que hace un proceso y se entrega al proceso de recuperación y rehabilitación en el consumo de drogas o no drogas, ¿sí? Con una adicción, dependiendo de las etapas de consumo, el uso, abuso, dependencia y adicción, hace un proceso de duelo en el cual recién Gina mencionaba esto de la separación del cuerpo, ¿no? Con la mente, ¿no? O sea, con esa parte del mundo interno, la psiquis, ¿no? Todo aquello que está alojado ahí. Y entonces, si desde la emocionalidad y la acción sistemática diaria de una persona para conformar y consolidar esa adicción mediante las 4 etapas, somos ese sujeto de individuo que se construyó mediante ese proceso en camino a la adicción. Entonces, es muy difícil, pero no imposible, y acá está lo lindo, de saber que ese proceso de duelo vale la pena, pero que es un aprendizaje, es desaprender aquel hábito, comportamiento y conducta que llevó al sujeto a evadirse, a no comprender, queriendo entender situaciones o estados mentales, emocionales, no saber también, o sea, no saber desde qué lugar implementar ese 1% diario para un camino de sanación, para comprender las palabras que tienen impacto en su vida, que comprenden una frase. Entonces, todo es un duelo. Dejar, como decía Isabel, atrás, abandonarse, como así decirlo, dejarse morir a ese perfil adictivo, esa oscuridad, es un proceso de duelo donde el adicto se desprende de todo ese mundo, ¿no? Ese mundo. Y entonces es despedirse de aquello que en algún momento se instaló por beneficio y se hizo un beneficio por bien mayor. Y entonces ahí es cuando empieza el proceso de duelo. Por eso los operadores en adicciones también comprendemos esta parte muy bien explicada, que la verdad que me encantó, y te felicito a vos también por traer este tipo de profesional a este encuentro. Así que yo creo que todo en la vida es un proceso de duelo también. El adolescente que deja el cuerpo, mentalidad de niño, de infante, en crisis adolescente, también es un proceso de duelo. Y entonces comprenderlo es un trabajo. Pero cuando hay un trabajo con personas alrededores que nos pueden incorporar, enseñar, mostrar, decir, no imponer palabras de sanidad, y mostrar, yo digo siempre esto, diferentes matices, olores, la apertura al camino de que ese duelo sea transitado desde un lugar sano, es lo más importante. Así que nada. Así es, gracias, mi querido Fernando. Muchas gracias, mi querido Fernando. ¿Alguien más? ¿Dónde está mi querido? ¿Por qué está tan silencioso mi querido Ángel Pérez? Lo necesitamos. Estoy esperando mi turno. ¿Qué capo, Usted me la hace siempre. Ángel. ¿Cómo está, Angelito? Un saludo, un abrazo. Bien, igual. Saludos y bendiciones. Saludos para todos. Saludos igualmente, para todos. Querido Ángel. Este tipo tan valioso. Sí, me voy a unir a lo que decía, el compañero Alejandro acerca de que si el adicto como vive su parte de duelo cuando empieza a dejar la sustancia. Y obviamente sí, ¿no? Nosotros aplicamos una herramienta, digamos que aplicamos una técnica que es la quema de culpas, y en esa quema de culpas trabajamos los duelos también. Y se hace una dinámica, se hace un ejercicio. Es un ejercicio que tiene que ver como si fuera un ritual, ¿no? Se prepara el escenario, se hace una intervención, se va sensibilizando el espacio, y luego pasamos a la parte de esa quema de culpas, donde la persona empieza a deshacerse precisamente de esas actividades, encuentros, situaciones que ya no le generan ningún atractivo, o que tuvo que dejar o que tuvo que perder por una razón o por la otra, ¿no? Entonces, sí, nosotros en la comunidad terapéutica, digamos que también el trabajo personal también se hace, pero en la comunidad es como más concentrado, si se quiere decir así, porque se trabajan varias personas, un grupo de 20 personas haciendo una quema de culpas, siempre tiene una sensibilización bien importante, ¿no? Y obviamente, como ella dice, como dice la compañera Gina, que la muerte está allí siempre cerca de uno, siempre
bueno, uno nace con esa tendencia, ¿no? A saber que se va a morir, no sabe cómo ni cuándo, pero yo decía que era un tema bien importante porque nadie está, como decía Isabel, y como todos sabemos, nadie está preparado para un tema tan importante como este, como es la muerte, la pérdida, no sé, o el separarse de algo también, o el dejar algo a un lado por las razones que sean, o los que sean, siempre va a generar un dolor. Ahí están las emociones afloradas a viva piel, y como ella también decía, no se pueden enterrar vivas las emociones. Yo soy una persona que siempre comparte eso, ¿no? Lo único que se mantiene vivo si se entierran vivos son las emociones. Entonces hay que hacer un proceso de sanación, por eso es que somos biopsicosociales espirituales. Yo creo en esos cuatro componentes también, y ahí debe salir lo que va a ser el resultado de un proceso de aceptación, que no es fácil, con ningún concepto va a ser fácil, para ningún concepto va a ser algo que tú puedas decir, acepté, y como ella decía, es un proceso de 47, 50 años, un año no es nada. Igual para un programa de un año no es nada, 16 meses no es nada. 6 meses, sí, viendo cada una de las personas y cada una de las circunstancias, ¿no? Me parece interesante el tema, de verdad que yo también me uno a las felicitaciones sobre lo que se habló el día de hoy. Me parece un tema que aunque podamos estarlo sensibilizando y quizás tocando, ninguno está preparado para esa situación, ¿no? Para eso existen los acompañamientos, para eso existen los especialistas, que también en algún momento van a necesitar de algún acompañamiento, pero qué bueno que se den estas realidades, porque es la vida, y la vida, por más que uno quisiera cambiarla, va a tener esa circunstancia de pérdida, ¿no? Digamos que es como un ciclo natural que tenemos todos los seres vivos en este planeta. En algún momento ya vamos a dejar de existir. Lo duro es aceptar esa realidad por los apegos, por todo lo que se va mezclando con todo este tema, pero de verdad que muy bueno de verdad esa dosis de realidad que siempre nos hace mucha falta, que nos toca vivirla, nos toca sentirla, y esa dosis de realidad para todos es siempre como asentar los pies sobre la tierra, ¿no? Digamos que es parte de ese crecimiento también, y el desarrollo de aceptación que tenemos que tener todos los seres humanos en lo que tiene que ver esa fase de la vida que a todos nos queda un poco inconclusa, entenderla, aceptarla, perdón, y por mucho más superarla, ¿no? Pero bueno, gracias de verdad, me parece un tema importantísimo, y la participación de todos excepcional. Yo creo que el equipo está preparado para cosas grandes, de verdad que sí. Y bueno, nada, muchísimas gracias por darme la participación, y Ángel Pérez por aquí para servirle también desde Colombia, un venezolano en Colombia, pero aquí estamos. Bendiciones para todos, que estén muy bien. Así es, mi querido. Muchas gracias, mi querido Ángel. Coloque por favor su número para contactarlo y para que puedan comunicarse con usted, por favor. Qué grande, Angelito. Un abrazo enorme, Angelito. Eso. Qué grande, Ángel. Te quiero mucho. Eso. Mi Igual, querida Gina, ha habido un aspecto muy importante, ¿no? Han debido escuchar la parte del cuerpo físico y el cuerpo espiritual, ¿no? Si se han dado cuenta, esa parte, mi querida Gina, me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y la parte de la esencia, cuando tú mencionabas que la esencia son los actos que nosotros vamos transmitiendo, vamos mostrando diariamente, ¿no? La forma en la que nos mostramos, tal como somos, ¿no? Parte de nuestra identidad, entonces también va ligado a la esencia, si no me estoy equivocando, mi querida Gina, esa preguntita le tenía, ¿no? Para que me dé una aclaración a mí. Tal vez los demás lo han comprendido muy bien, pero yo deseaba que me vuelva a repetir esa parte del cuerpo físico y el cuerpo espiritual, mi estimada Gina, si podrían. Sí, claro que sí. El cuerpo, bueno, obviamente el cuerpo físico es todo lo fisiológico, biológico, anatómico que tenemos en nuestro ser, que es sumamente importante, ¿no? Sin uno, sin el otro no existe. Un cuerpo físico sin espíritu, sin alma, no existe. Un alma sin cuerpo, no existe. Entonces, es la conjunción de los dos. El cuerpo físico es el que se corrompe, el que se destruye, el que se desintegra, el que se desecha, por así decirlo. Pero lo que contiene adentro ese cuerpo físico es esencia de la persona, que tiene que ver con
como bien lo dijo, lo dijiste, Luber, con tu personalidad, con la identidad, esas características que te hacen único e irrepetible, a diferencia de todos los que te rodean. En todo el planeta, con millones y millones de personas, no existe nadie idéntico a ti. Nadie idéntico a ti, nadie te puede igualar, porque para poderte igualar tendría que vivir todas las experiencias que tú has vivido. Entonces, esa esencia de quién eres, esa personalidad, esa identidad, esos valores, esas virtudes, ese conocimiento, todo eso, esa conciencia que hoy tienes, todo eso es lo que conforma esa parte espiritual de ti mismo. Hablábamos al principio que la espiritualidad no tiene nada que ver con lo religioso, son totalmente diferentes. Pero, sin embargo, en la parte espiritual también incluye la parte religiosa, es decir, una persona puede ser espiritual y no creer en Dios, sí. Puede ser espiritual y no tener una religión, sí. Pero una persona que es religiosa forzosamente tiene que ser espiritual, forzosamente, porque si lleva al pie de la letra los preceptos de su religión, los dogmas de su religión, entonces va a tener que tener desarrollada la parte espiritual, el humanismo, la empatía, la compasión, el amor por el prójimo, el amor por uno mismo. Todo eso conforman el espíritu de un ser humano y la esencia de un ser humano. Exacto, muchas gracias, mi querida Gina. Una preguntita más, la voy a seguir con un cuestionamiento más. Mi querida Gina, ¿somos egoístas o nos cuesta en la parte de la aceptación el hecho de superar? Porque a momentos nos sentimos, ¿no? Con esa idea de no poder o no querer soltar, ¿no? Algunos no podemos y otros no queremos tener constantemente esa figura plasmada en nosotros y nos acostumbramos a vivir dentro de la depresión y los trastornos patológicos, ¿no? De personalidad, como la depresión o la ansiedad, con este sufrimiento, ¿no? ¿Será porque somos egoístas, no sabemos aceptar o solamente hemos aceptado pero no hemos superado, que son dos cosas diferentes? O realmente hay un poco de egoísmo, o la parte cosanguínea, que es la parte emocional, une más esto y refuerza más esta parte de superar en vez de aceptarla solamente. Si me dejo entender. Sí, claro que sí. Bueno, primero hay que entender que la tristeza y el extrañar a alguien que ya no tenemos, y el extrañar a alguien, ahorita que hablaban de adicciones, extraño quién soy sin la sustancia, ¿sí? El extraño a ese ser que no puede soltar una sustancia. Entonces, el extrañar a alguien es una cosa que no vamos a dejar de sentir. Cuando perdemos a un ser querido, vamos a extrañar el resto de nuestros días a esas personas que ya no están. La diferencia entre aceptación y no aceptación en un proceso de duelo tiene que ver con la añoranza y la nostalgia. Puedo recordar y desde el fondo de mi corazón extrañar, en este caso, Luber, que nos comentabas que tus papis no están, puedo extrañar y puedo sentir nostalgia por esos recuerdos compartidos con ellos, sí. Y eso me indica desde la nostalgia que tú viviste tu proceso de duelo y lo aceptaste. Pero si tú estás estacionado en la parte de la añoranza, es decir, extraño y deseo que estén aquí y deseo que la vida siga siendo la misma, estamos añorando y desde ahí no vamos a sanar el proceso del duelo. Entonces, ¿somos egoístas? A veces sí porque tenemos un concepto distorsionado del amor. Tenemos un concepto distorsionado del amor porque el amor no te lo arrebató la muerte. El amor sigue estando, el amor que tú tienes por tus padres qué lindo. Y el amor que tus padres tuvieron por ti, ese no te lo arrebató la muerte. Ese sigue estando y va a perdurar por todo el resto de tu vida y te va a seguir acompañando. El amor no muere, el amor continúa con nosotros. Qué bello, qué lindo, mi querida Gina. Realmente me dejas anodado, callado con un silencio de paz, de paz más que todo, ¿no? De tranquilidad,
de más esperanza, de continuar, de mucha más fuerza, ¿no? No sé si lo han sentido así, grupo. Vamos, grupo, a ver alguna opinión más. Aprovechen que está nuestra querida experta, ¿no? Que realmente nos está dando pues una cátedra excelente, ¿no? De lo que es esta etapa, esta circunstancia que vivimos, ¿no? Y es inevitable, ¿no? Porque nadie en la tierra es inmortal. Entonces, esta vivencia o nos estancamos o seguimos. Entonces solamente quedan dos caminos, ¿no? O seguimos caminando o nos quedamos hundidos en ese hueco, ¿no? En esa depresión, en esa ansiedad, en una patología dual, ¿no? Peor si es una persona que consume sustancias, ¿no? Entonces esto va agravándose más y el día de hoy estamos junto a Gina, ¿no? Aprendiendo, conociendo lo que es una realidad nuestra. Una realidad parte del ser humano, inevitable y que tiene sus etapas, ¿no? Entonces, ¿alguien más? Mi querida Joasa. Joasa, mi querida, adelante. ¿O no me... Sí, Joasa. Sí, gloria a Dios. Buenas noches a todo el grupo. ¿Cómo está? Buenas noches. Ha sido muy lindo la plática, me estaba escuchando. Pero yo siempre hablo de Papito Dios. En primer lugar, nosotros estamos hechos semejante a Dios. Eso dice la palabra de Dios en Génesis 2, cuando Él dice hagamos al hombre semejante a nosotros. Dios es trino. Dios es trino. Él habla Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si nosotros somos semejante a Dios, nosotros estamos hechos de tres: cuerpo, alma y espíritu. La palabra de Dios dice, la muerte se ha generado desde que Caín lo hizo, matando a Abel. Desde esa generación hasta hoy existe la muerte. ¿Ya? Ahora, si nosotros estamos hechos semejante a Dios, Papá Dios dice que nosotros estamos hechos de polvo y a polvo volverá este cuerpo, y así lo es. Vuelve a polvo. ¿Por qué? Porque cuando nos entierran o cuando son enterrados volvemos a polvo. Pero el alma y el espíritu, dice la palabra de Dios, que somos eternos. Eso no muere. Pero en este mundo es tan chiquitito, está hablando en Salmos, que nosotros tan solo vamos a vivir, esta generación tan solo vivirá los 70 años. Y si somos más alimentaditos y demás, más relajaditos y demás, vamos a llegar hasta por lo menos 95 a 100. Pero Papá Dios dice, como la hermana estaba diciendo, que podemos ser, ¿cómo se llama esto? Puede ser uno, o como los hindúes dicen, ¿no? Van a ir a otro cuerpecito, se van a trasladar, van a ser víboras, sapos, de acuerdo a lo que han vivido. Reencarnación. Exacto, muchísimas gracias. Eso sí, la palabra de Dios dice no, no existe la reencarnación. Existe el cielo y la tierra, o el cielo y el infierno. Deuteronomio capítulo 20, versículo 11, versículo 26, nos habla tan claro que nosotros todos los días vamos a decidir dónde nos vamos a ir. Y en Timoteo habla que nosotros debemos velar todos los días y vivir en santidad. ¿Por qué? Mientras estamos en esta tierra y estamos en este cuerpecito físico, vamos a decidir que nuestra alma y nuestro espíritu van a ser llevados al cielo o al infierno. Así de clarito nos habla en toda la Biblia, en los 66 libros que Papá Dios nos ha permitido tenerlos hoy en nuestra mano. Nosotros no podemos ser reencarnados ni tampoco vamos a desaparecer, sino
Nos vamos a decidir si nos vamos con Papá Dios o nos vamos al infierno. Gálatas capítulo 5, versículo 19, habla de las obras de la carne. Si un humano vive en los deseos y en la obra de la carne, ya está condenado. ¿No? Pero si nosotros vivimos de acuerdo a las leyes, mandamientos, estatutos y decretos, ya estamos obedeciendo la palabra de Dios, ya estamos siendo salvos y estamos preparándonos para poder abandonar este cuerpo e irnos junto con Papá Dios, con Jesucristo, porque Él dijo, cuando es necesario que yo me vaya de esta tierra, dijo Él, para prepararles morada allá, donde yo esté, ustedes estarán, dice. Hay muchos que dicen, entonces, ¿para qué está preparado el infierno? El infierno está preparado, el Hades está preparado, el abismo está preparado para el gran dragón llamado Diablo, Satanás, quien hace las obras malas, ¿no? Entonces dice, la muerte en esta tierra solamente es el abandono de este cuerpo físico, nada más. Ahí es donde nosotros vamos a decidir si realmente nos vamos con Papá Dios o nos quedamos en el infierno. Hay muchos ejemplos en la Biblia, ejemplo del hombre rico y Lázaro. Ahí Papá Dios nos está mostrando claramente lo que hay, el infierno y el cielo. En esta tierra nosotros vamos a decidir. Jeremías capítulo 1, versículo 5 dice, yo te conozco más antes que entres a la vientre de tu madre y te he santificado y te he entregado por naciones, dice él. Papá Dios ya nos ha conocido más antes que nosotros entremos a la vientre de nuestra madre y Él sabe que nosotros tenemos un propósito en esta tierra. Tú tienes un propósito. El niño que está naciendo tiene un propósito en esta tierra. Y ahora dirán, ¿por qué caen en adicciones? ¿Por qué caen en esas cosas? Es porque el papá, la mamá no han sabido instruir al niño desde muy pequeñito. En Proverbios dice, instruye al niño, aún en la vientre, y cuando él nace y sea viejo no se apartará del Señor, no se apartará de las cosas buenas. Ahora yo veo aún en mis nietecitos, el papá dice, hijito, apenas mi nieto tiene 3 añitos y le va preguntando, ¿qué ropita quieres? ¿Qué cosita te vas a poner? Ahí está lo que estamos malcriando. Ahí está donde nosotros estamos dejando que el niño se vaya por el mal camino. Tenemos padres, madres que se están drogando, que se están haciendo. ¿Y dónde están los valores? Y cuando los niños son jóvenes, cuando ya son, nosotros queremos reprender y decirle, bueno, hijo, no tomes porque hace mal. El papá lo demostró. Bueno, nosotros primero tenemos que aprender a meter valores en nuestro hogar. Tenemos que aprender a meter el temor a Dios, el amor a Dios a nuestros niños para que ellos puedan decidir, sí, quiero tener valor, principios, quiero tener honor, quiero ser valiente y quiero tener una identidad. La identidad que yo tengo es de ser hijo de Dios. Pablo dice en la palabra en Corintios, todo te es lícito, todo puedes hacer, todo puedes hacer. Pero nada te conviene. A veces son cosas que no te convienen. Tienes que aprender a elegir. Entonces nosotros, mis queridos hermanos, estando en este cuerpecito lindo y hermoso que todo el mundo es tan maravilloso que Dios le ha creado, eres el único.
no hay otro como tú. Pero tú vas a decidir, mi querido hermano, mi querida hermana, si te vas con papá Dios o te vas detrás de Satanás. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, Yuasa. Dios te bendiga. Gracias. Gracias, mi querida Yuasa, siempre dándonos ánimos y no dejándonos olvidar lo más importante que nos da vida diaria y por lo que estamos hoy en día acá. Mi querido Dios, mi amado Padre Jehová, ¿no? Gracias por esa parte. Mi querida Natalia Barrera, le pido que sea puntual con su pregunta hacia Gina, ¿no? Aquí está Gina. Adelante, mi querida Natalia, tiene el micrófono abierto. Sí, gracias. Bueno, me presento, soy Natalia, soy de Chile. Un gusto. A mí me invitaron al grupo, sobre todo en esta etapa del duelo, porque yo estoy pasando un duelo. Como decía ella, no tan solamente está el duelo de perder un familiar. Yo estoy pasando el duelo porque estoy perdiendo mi vista. Yo estoy quedando ciego. Y lamentablemente mi núcleo de apoyo es un centro para personas con discapacidad visual. Y dentro de mi grupo hay varios que están consumiendo drogas, que arrancaron por esa vía, porque tenían sus carreras, estaban estudiando, tenían un trabajo estable, y lamentablemente, por cosas de la vida, por accidentes, perdieron su vista, quedaron ciegos. Anda psicólogo, anda médico. Lamentablemente, acá en Chile no hay centros de rehabilitación específicamente adaptados para personas con discapacidad. Así que cuesta mucho más llegar a ellos. Aparte que la persona con discapacidad igual se esconde más, porque la persona que ve o la persona que es sana, se podría decir, que no está pasando el proceso, nos tapa mucho, porque dicen, ay, ¿cómo ellos van a estar haciendo todas esas cosas? Pasa mucho, porque se tapan mucho, y eso también le quería preguntar a ella, ¿cómo protegerme yo y ayudar a mis compañeros que están en consumo a salir del hoyo? Porque claro, la fundación te da el apoyo en lo que es el sistema de apoyo para que te podáis vestir solo, bañar solo, alimentar solo, trabajar, hacer una vida totalmente funcional, pero no te ayuda en el sistema de adicciones, o sea, no pasa por ahí. ¿Y qué pasa? Que a la larga, uno igual, por ejemplo, yo con mi proceso igual, como dijo ella, yo quedé en el proceso de ira. Me dio mucha rabia la situación que me pasó. Y quiero igual salir del duelo porque sé que tengo una niña de 11 años, o sea, depende de mí. Yo quedé sin trabajo, gracias a mi discapacidad, lo escondí mucho y cuando se dieron cuenta me echaron, o sea, uno pierde mucho y trata de arrancar. Claro, efectivamente, mi entorno lamentablemente por arrancar consumen. Y yo no quiero llegar a ese punto. Y también que me gustaría ayudar a mis compañeros a salir de eso, porque yo veo que están autodestruyéndose solos y se culpan a ellos mismos y culpan a Dios y culpan a su familia y se culpan ellos y todo el mundo tiene culpa. Y lo más triste es que uno ya se pone antisocial, ya uno ya no comparte con la gente, no quiere nada con nadie. Yo llevo 5 años en el proceso de ira, estoy tratando bueno, aprendí un poco a controlarla, pero igual cuesta mucho asumir eso. Por eso que le agradezco mucho a la persona que me mandó el enlace, porque así, me ayudan a mí y yo puedo tratar de ayudar a mis compañeros que están detrás. Ok, Natalia, bueno, te voy a decir un principio básico que se da en los primeros auxilios psicológicos y en los primeros auxilios médicos. Y el principio básico que es ley y que no podemos dejar de perder de vista es: no puedo entrar a ayudar a otros si primero no me ayudo yo. Es decir, no puedo salvar a nadie si primero no me salvo yo. ¿Sí? Estemos en la situación en la que estemos, la prioridad siempre debes de ser tú. Y como en este momento que nos compartes y que te agradezco que abras tu corazón con nosotros, yo te diría,
primero sana tu proceso de duelo, primero atiende tu proceso de duelo para que una vez que tú tengas todas tus emociones ya trabajadas, ya estabilizadas, tu situación de salud también ya estabilizada, puedas entonces sí proporcionar apoyo y acompañamiento a las personas que lo están necesitando. Porque en este momento, como también tú estás movida, estás en un periodo de desequilibrio, puedes dañarte aún más de lo que ya estás al escuchar las historias de los demás. Por eso ese principio básico es importante que no lo perdamos de vista. Antes de ayudar al otro, primero tengo que revisarme cómo estoy yo y sanarme yo. Ahora, en lo que comentabas en relación a tu proceso, revisar qué perdiste. Obviamente la pérdida general o la pérdida más importante es esta capacidad de ver, ¿no? Esta pérdida de la vista. Pero ¿qué hay atrás de toda esta pérdida y esas pequeñas pérdidas que no estás viendo? Por ejemplo, yo les decía hace rato con el ejemplo, 5 hermanos que pierden a la mamá y cada uno de ellos tiene una relación diferente con la mamá. Entonces, la pérdida importante es el cuerpo físico de la mamá, pero ¿qué más perdiste tú como hijo? Bueno, perdí la comunicación, perdí a lo mejor a mi confidente, perdí a lo mejor los cariños, perdí a lo mejor incluso los pleitos, porque los pleitos no van a ser igual con mis hermanos o con mi papá que como con mi mamá. Entonces, hay que revisar qué hay atrás de la pérdida principal, que es esta situación de salud. ¿Qué más perdiste? ¿No? A lo mejor la seguridad económica, a lo mejor la capacidad de trabajar en el área en la que te desempeñabas, a lo mejor el apoyo familiar, y todo ese conjunto de pérdidas dan la sensación de la gran pérdida, ¿no? De la gran sensación de la pérdida de la vista, ¿no? Entonces, hay que revisar, hay que sentarse a analizar qué más perdí. Perdí incluso la relación conmigo misma, el sentido de la vida, hacia dónde hoy dirijo mis pasos cuando la vida se ha transformado completamente para mí en algo totalmente inesperado, totalmente ajeno, porque además estás descubriendo un nuevo mundo al que te tienes que adaptar. Entonces, hay que revisar qué hay atrás de la pérdida y por qué es el enojo, cuál es el enojo y hacia dónde va dirigido el enojo. El enojo va dirigido hacia Dios, como decíamos, a lo mejor va dirigido hacia tu propia persona porque en un supuesto no me cuidé, no atendí, no hice, fui precavida con mi salud. ¿Hacia dónde va dirigido ese enojo? ¿No? Y una vez que yo descubra hacia dónde va dirigido, entonces ya puedo trabajar mi enojo, puedo entenderlo, puedo expresarlo y puedo darme cuenta de qué sí puedo hacer. Es decir, en estas condiciones de vida que hoy te presenta esta situación, ¿qué sí puedes hacer? ¿Qué soluciones sí puedes encontrar y qué oportunidades sí puedes encontrar de desenvolverte de una manera diferente? Pero eso no quiere decir que dejaste de vivir. Simplemente estás encontrando o la vida te está presentando una situación diferente a la que hay que adaptarse. ¿Cómo ayudar a una persona? Bueno, comentarles que cuando hay una pérdida importante en nuestra vida, uno de los caminos que se va a elegir es un comportamiento autodestructivo. Y el comportamiento autodestructivo, en algunos casos es fumar demasiado, beber alcohol, introducirse sustancias e incluso relaciones sexuales al por mayor sin fijarme con quién me meto. Son comportamientos autodestructivos en personas que no tienen las capacidades emocionales o capacidades de afrontamiento necesarias para atravesar lo que la vida les pasó. Entonces, sí es esperado en algunos casos y en algunos procesos del duelo que la persona tenga estos comportamientos autodestructivos. ¿Cómo ayudarle a la persona? Se tiene que sentar a trabajar con un profesional de la salud emocional. Ahí sí no hay manera en cómo poderle ayudar solamente a través de un profesional de la salud emocional. Eso sería lo que yo te compartiría, Natalia. Así es, mi querida Gina, ¿no? Como tú lo has dicho, ¿no? Para poder colaborar y ayudar a alguien, primeramente debo verme yo, ¿no? Para poder ser una guía correcta y dar un apoyo
coherente y racional, ¿no? Primero buscar una ayuda y junto a eso poder ayudar a la persona que así lo necesite, ¿no? Por eso.